En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en el programa Tu Parroquia al Día, reflexionando, meditando, aprendiendo, creciendo con estas cartas de San Ignacio de Antioquía, los padres fundadores de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos diriges en el camino. Y hoy, en la fiesta de Pentecostés, envía tu Espíritu nuevamente, Señor. Renueva la faz de la tierra, renueva los espíritus de nuestra iglesia para que sigamos en camino hacia ti. Te pedimos de manera especial por nuestro pueblo de Gurabo que ha sufrido estos incendios, las familias afectadas, para que tú, Señor, les seas presente de fortaleza y consuelo, y que pongan manos amigas y manos hermanas que puedan ayudar a todos nuestros hermanos aquí en Gurabo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos sean todos a tu programa Tu Parroquia al Día, dándole continuidad a este proyecto que hemos comenzado la semana pasada, de buscar aquellas raíces, aquellas fuentes de donde sale aquella iglesia primaria que le ha dado pie a lo que le llamamos iglesia hoy en día. La semana pasada estuvimos hablando con el hermano Mario de la Pastoral de la Familia y estuvimos tocando la carta de Ignacio de Antioquía a los esmilnianos, a Esmilna, y nos dio unas claves muy interesantes donde nos decía de qué manera aquella iglesia se estaba fundando y que había unas personas presentes. Así que hoy hemos invitado nuevamente a nuestra compañera Marixa para que ella se presente a aquellos que no la conozcan, y estaremos trabajando no con la carta a los romanos que habíamos dicho, sino con la carta a los efesios. Los romanos la dejamos para la otra semana próxima. Así que Marixa, pues, que se presente, que vamos a estar trabajando hoy duramente con esta carta de Ignacio. Así mismo es. Muy buenos días a todos, alegres y contentos de estar aquí nuevamente en el programa Tu Parroquia al Día. Mi nombre es Marixa, soy catequista de esta parroquia San José de Gurabo y también haciendo trabajos pastorales misioneros aquí en nuestra parroquia. Y contenta, José, de estar aquí contigo, Qué bueno, dialogando nuevamente, y qué bueno volver a nuestras raíces. Qué bueno volver a las raíces, ¿verdad? De donde comenzó todo este caminar de nuestra iglesia fundada por Jesucristo. yo he visto muchas personas que caminan y dicen, muchos niños jóvenes que no han conocido a sus papás y dan la vida por saber de dónde vinieron. Exacto. Pues nosotros estamos tratando de llevar esa misma imagen a nuestro pueblo, a la gente que nos ve. Conozca la iglesia, y después que usted conozca la iglesia, usted tome las decisiones que usted quiera tomar. Claro. Pero primero dése la oportunidad de saber de dónde sale, quién la funda, cuáles son los principios y quiénes debieron estar en esa iglesia. Así que hoy te invito de forma especial, porque sé que nosotros nos apasionamos mucho por esto. Te voy a invitar para varios programas que vamos a estar trabajando con estas cartas. Así que desde hoy te hago la invitación. Hoy vamos a trabajar con esta carta, dándole continuidad a la semana pasada que trabajamos con la carta de Ignacio de Antioquía a los esmilnianos, Esmilna. Y hablamos un poquito, si la viste, hablamos un poquito, y Ignacio nos decía que donde estaba el presbítero, el episcopo y el diácono, allí estaba la iglesia. Definitivamente. Que donde esas tres figuras no están presentes, no hay iglesia. Y que teníamos que mirar a cada uno de ellos como presencia viva de Dios en el medio de la comunidad. O sea, y la semana pasada mencionabas algo bien importante también, José, como parte, ¿verdad?, de hacer un resumen de lo que se había hablado la semana pasada, que decíamos que la iglesia no solamente se basa en los textos bíblicos, ¿verdad?, que es fundamental, ¿verdad?, es fundamental y esencial. No es que queremos apartar la palabra, ¿no? Es fundamental porque es palabra viva y eficaz, como dice San Pablo, ¿verdad? Y que hoy en día todavía resuena en el corazón del cristiano. Sino que también nuestra iglesia es una iglesia de tradición, es una iglesia de la palabra de los padres fundadores, en la cual nos han guiado hasta llegar hasta el día de hoy. O sea, es una iglesia de historia, rica en historia,
y que no podemos apartarla de ningún momento de lo que es fundamentalmente la Iglesia Católica. Tenemos que conocer nuestra historia. Y la esencia está en la tradición, la Sagrada Escritura, pero también la patrística. Porque es que la patrística es la clave, porque es donde la Iglesia ha venido por descendencia genealógica hasta llegar al día de hoy. Hasta lo que nosotros le llamamos hoy Iglesia. Pero nació con unas instrucciones y por unas ciertas personas que la fueron pasando y nos han dado a nosotros ese legado tan grande que hoy le llamamos Iglesia. Y qué bonito que hayas tomado el tema de la patrística en este tiempo litúrgico que estamos viviendo, como por ejemplo celebrábamos la ascensión del Señor. Una vez que el Señor asciende al cielo, le deja entonces estas instrucciones a los apóstoles, y los apóstoles a su vez ya se van acercando, se van nombrando, se van señalando estas personas que lo conocemos hoy como la patrística de nuestra iglesia, ¿verdad? Que le da continuidad a la misión que la iglesia tiene de llevar en la enseñanza de Jesucristo. Excelente introducción. Yo creo que vamos a entrar en esta carta extensamente larga. Vamos a tratar de sacar algunos extractos. Yo les invito, ustedes entren. Miren, entren a YouTube y pónganle cartas de Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, y ahí ustedes mírenla, escúchenla con calma. Ahora mismo yo venía escuchándola en el carro, y vayan sacando lo que ustedes entiendan. No importa de la denominación que usted pertenezca, escúchela y dése la oportunidad de abrirse a lo que decían estos santos padres de la iglesia. Vamos a empezar con Ignacio de Antioquía hoy en la carta a los Efesios. ¿Qué me puedes traer de esa carta a los Efesios, así, abuelo de pájaro por encima? Mira, antes de mencionarte algo de los Efesios, me fue curioso ver cómo San Ignacio de Antioquía primero fue preso, ¿verdad? Fue arrestado, y que según fue caminando a través de las paradas que hacían con estos soldados romanos, él se sentaba y escribía. Entonces es algo bien importante saber que en aquel tiempo, ¿verdad? Conociendo un background de historia, en aquel tiempo cuando se arrestaban estas personas, porque lo que quería Roma era que San Ignacio de Antioquía adorara a los dioses romanos, y él se negó por completo. Por lo tanto, al él negarse, pues entonces lo toman preso, y entonces comienza su camino desde Antioquía, que era el obispo de Antioquía, hasta llegar a Roma, haciendo unas paradas. La gente podía visitarlo, por eso es que entonces también le ponen un escribano. Él aprovecha esa oportunidad. Él aprovecha, o sea, no importa la situación en que nos encontremos, que es bien importante saber eso. Entonces él aprovecha y le escribe a los cristianos desde ese momento, y por eso es que entonces tenemos la carta de los Efesios. Fíjate que mientras yo la leía fue bien interesante, porque entonces yo lo que descubro son varios puntos. Primero, hace una exhortación a la unidad. Hace una exhortación a la unidad. Que ya lo había comenzado en la carta a los Esmirnas. Exacto. O sea, él continúa exhortando a los hermanos cristianos. Mira, yo voy hacia Roma porque quiero morir dignamente como Jesucristo, imitando a Cristo, dar la vida por Cristo, pero sin embargo exhorta a toda la comunidad cristiana, católica, porque ya era católica, ya tenía nombre, ¿verdad? A mantenerse en la unidad, Tú decías en el programa de la semana pasada de que en la carta entonces a Esmirna decía: la división es mala. Viene del demonio. Porque viene del demonio. Y realmente, fíjense que desde los inicios de nuestra iglesia ya se está hablando de división. Ya estaban los problemas. Ya estaban los problemas. Acuérdense que el demonio va a buscar la manera de que todo proyecto de Dios no se dé. Por lo tanto, desde los inicios, el demonio mete la mano para que entonces se rompa esta unidad. El diablo con V quiere decir el que rompe, el que divide. Definitivamente. Y él lo identificó desde el comienzo. Y antes de morir, Marisa le dice: por favor les pido que se mantengan unidos. Esa palabra unidad, esa palabra viene de comunión. Unidad, comunión. Comunión. Cuando yo hago comunión con Cristo, me tengo que mantener en la unidad de la iglesia de Cristo. Y no solamente en comunión con Cristo, fíjate que también nosotros en nuestro credo, al final, ¿qué es lo que decimos?
creo en la comunión de los santos. O sea que no solamente aquí en la tierra, sino también nosotros tenemos que unirnos a esta iglesia santa, a todos los santos de nuestra iglesia, creer en ellos, venerar su vida e imitarla, aprender de ellos también para que nosotros podamos ese reino, hacerlo presente aquí y ahora. Y nos abre otra puerta, Ignacio Antioquía, aquí que no lo vamos a poder tocar hoy, la santidad. Definitivamente. O sea, en esa iglesia que se fundaba tenían que haber santos y santas. Y santas. Ahí estaban. Y que había que mirarlos a esos santos como nuestro norte, como nuestras guías. O sea que cuando hablamos de iglesia, ya tenía varios compuestos, obispos, presbíteros, diáconos, pero santos y santas. O sea, y yo me gusta, mira, vamos a abrir con el párrafo inicial porque es la entrada de San Ignacio a esta comunidad de Efesios. Dice, en la epístola dirigida a los Efesios encontramos uno de los más antiguos testimonios patrísticos, otro campo que nos abre, sobre la virginidad de María. O sea que ya Ignacio nos está definiendo que esa iglesia tenía que tener presbíteros, episcopos y diáconos, que tenía que tener santos y santas, y que tenía que mirar con mucho detenimiento a María como instrumento de salvación en el medio de aquel pueblo que nacía, y como una virgen que iba a ser virgen antes, durante y después. Ya lo estaba casi estableciendo para el año 90-100, y dice, San Ignacio, que es muy claro en su cristología, afirmaba la verdadera humanidad de Jesús, así como la verdadera divinidad, porque para aquella época estaba la situación bien compleja, donde unos decían que era humano, otros decían que era divino, y estaba surgiendo aquella división que los estaba llevando a problemas. Ignacio dice que no, que Jesús era humano y divino, 100%. Era hombre y era Dios. Wow. O sea que ya estaba definiendo unos temas que traían unas situaciones más complejas más adelante. Y que fueron situaciones también que fueron discutidas en los concilios de los primeros, de los concilios que se celebraron dentro de la iglesia. Acuérdense que también la Biblia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles nos habla del primer concilio que fue en Jerusalén. Si podíamos entonces el tema que eso es circuncidar o no a los judíos o a los no judíos, a los paganos. Ese era el tema de discusión. Y la comida, y algo de comida. Y la comida, o sea, ese era el tema de discusión de ese primer concilio de Jerusalén. Luego, pasados los años, van constituyéndose nuevamente los próximos concilios, y entonces en esos concilios fue que se toca entonces la humanidad y la divinidad de Jesús, la virginidad de María, etcétera, etcétera, que entonces se convierten ya en dogmas nuestros de la iglesia. Claro, cada concilio y cada sínodo se llevan a cabo en la iglesia cuando hay unas situaciones que ameritan hacerlo. Exactamente. Ahora mismo Roma acaba de declarar ayer, vamos a tener un año sinodal. En la iglesia de Roma y prácticamente en casi todas las iglesias. Desde ya nosotros la diócesis de Cagua estamos adelantados. Ya nosotros nos adelantamos. Sí, como siempre. Mira cómo dice aquí Marisa, tengo suerte de ser discípulo, ustedes apresúrense para venir a verme. Y hay una parte más arriba que dice, ustedes, estoy hablando del párrafo primero, imitadores de Dios, reanimados, otro problema que nos trae aquí, reanimados en la sangre de Cristo. Sangre de Dios. O sea, que ya que en la primera carta nos había hablando de cuerpo y sangre, ahora nos dice que mantenemos que mantenernos reanimados unos a los otros, aquellos que pertenecen a aquella iglesia naciente, a través de la sangre de Cristo. Wow. O sea, qué brutal. Yo voy a conectar, con eso que tú acabas de mencionar, voy a conectarlo con el párrafo número 5 de la carta. De verdad les exhorto a que, como dice José, búsquenla, léenla, porque tan espectaculares, porque hablar de esto desde los inicios de nuestra iglesia y poder revivirlas en estos momentos que se hace tan vivo ahora, creo que es bien pertinente, y más en este medio de pandemia que es donde vivimos. En el párrafo 5 de la carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía, hace otra exhortación. Mira lo que dice, y voy a citar. Dice el número 2. Que nadie se extravíe. Si alguno no está al interior del santuario, se priva del pan de Dios. Tú que hablabas de mencionar la sangre de Cristo, que es parte es nuestra Eucaristía. Fíjate lo que dice entonces San Ignacio aquí. Que nadie se prive, si alguno no está al interior del santuario, se priva del pan de Dios. Pues si la oración de dos tiene tal fuerza, cuanto más la del obispo de toda la iglesia. Aquel que no viene a la reunión común
que la reunión común no es otra cosa que la misa, la Eucaristía. El culto a Dios. El culto a Dios. Ese ya es orgulloso y se juzga a sí mismo. Pues está escrito, Dios resiste a los orgullosos. Pongamos pues esmero en no resistir al obispo para estar sometidos a Dios. O sea que nosotros tenemos un pastor. O sea, nosotros no estamos como gallinas sin cabeza. Sí, acéfalos. La palabra es acéfalo. ¿Ves? ¿Cómo es? Acéfalo. Acéfalo. Eso mismo. Eso mismo, gente. El derecho canónico define cuando no está el obispo, somos acéfalos. Nosotros no somos una iglesia que estamos como gallinas sin cabeza. Aquí nosotros tenemos un pastor, Monseñor Eusebio Ramos, obispo de Caguas. Y él es nuestra cabeza. Y como dice Ignacio de Antioquía, es la representación viva del mismo Cristo. Del mismo Cristo. En el medio de la Dios. A su vez tiene a sus presbíteros. Nuestra parroquia, ¿verdad? Tiene al padre Jorge David Amaro, Cardona Amaro, padre, que es también nuestro pastor. Por lo tanto, ellos, como dicen en latín, in persona Christi, hacen la persona de Cristo en medio del pueblo. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que dejar guiar por nuestros pastores. Claro, claro. ¿Ves? Interesante. Y entonces ahí metían a los diáconos como el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios. Wow. Que nos ayudan también a caminar. Wow, wow. Mira, el párrafo 2 rápidamente. Para burro, es interesante porque el diácono que caminaba con Ignacio de Antioquía se llamaba burro. Wow. Pero no es el animal que conocemos. No. Para burro, mi compañero de servicio, su diácono según Dios. Bendito en todas las cosas, deseo que permanezca a mi lado para hacernos honor a nosotros y a vuestro obispo. Por eso, cuando en nuestra diócesis, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando viene el obispo, como mañana, este mismo domingo, que vamos a estar en la comunidad de Aguayano, en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, en nuestro Monseñor Eusebio Ramos va a estar con nosotros. Siempre en el desfile, ustedes van a notar que desfila todo el mundo, pero van 2 diáconos a cada lado del obispo. Porque siempre el obispo desde el comienzo ha sido cuidado y salvaguardado por los diáconos. Entonces ya es rutinaria esta procesión en la cual 2 diáconos van a ir cada uno al lado del obispo. Incluso cuando se sientan en el altar, se siente el obispo en la sede y a cada lado se sienta el diácono que va a estar acompañando al obispo. Definitivamente, y entonces San Ignacio de Antioquía nos vuelve y nos recalca, ¿verdad?, esta exhortación de seguir a nuestros pastores, al obispo, al sacerdote y a los diáconos, acompañarles y seguir y escuchar sus consejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tú muy bien acabas de decir, son representantes de Cristo aquí, y que ellos nos hablan a través de la palabra, nos guían, nos aconsejan, nos ayudan desde el punto de vista espiritual y humano, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos dejemos guiar por todos ellos. Y es bien importante, José, y en estos tiempos más, que oremos. Nos invita a orar sin cesar, a orar por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes y por nuestros diáconos. Sí, por esa iglesia que sigue en el medio del pueblo, aún en estos momentos de dificultad que nos ha tocado vivir. Mira el párrafo 3, al final abajo dice, vamos a acuerdo del número 2, pero ya que la caridad no me permite callar respecto a ustedes, es por eso que he tomado la delantera para exhortarles a caminar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Palabras muy profundas. Es muy fuerte. Y entonces dice, porque Jesucristo, nuestra vida inseparable, es el pensamiento del Padre, como también los obispos, establecidos hasta los confines de la tierra, y están siempre en el pensamiento de Jesucristo. O sea, por lo tanto, nosotros, wow. Esto es muy profundo, gente, porque está diciendo que está exhortando a que caminemos en el pensamiento de Dios, pero para nosotros saber y conocer cuál es el pensamiento de Dios, nosotros tenemos que estar en constante oración. Claro. Nosotros tenemos que estar en constante conexión con Dios. Nosotros tenemos que estar en constante lectura de la palabra, en constante escucha de la palabra, en constante vivir de la palabra. Entonces, esto es muy profundo. Es muy profundo, ¿ves? Y para eso están nuestro obispo, nuestros sacerdotes y nuestros diáconos,
escucha, tú tienes dudas. Es el primer mandamiento. Por eso, tú tienes una duda, ¿a quién voy a recurrir? Porque muchas veces tenemos dudas y recurrimos a la persona incorrecta. Pues mira, no, pues entonces, mira, José, tengo una duda, ven acá. ¿Ves? Usted busque a José, a Mateo. Y es interesante, Marisa, lo que tú traes, porque en nuestra iglesia, por lo menos puedo hablar de la que yo conozco, en la que hoy estoy cumpliendo ya 12 años de ordenado. Sí. Muy pocas direcciones espirituales la gente busca. La gente va a la iglesia a resolución o a solución de problemas, que me aconseje sobre un problema matrimonial, pero muy pocas personas buscan la dirección espiritual. Y esto no soy yo, el Padre Antonino, Padre Ángel y todos los que han pasado por aquí. Cuando nos sentamos a dialogar encontramos eso. La gente como que ya lo sabe todo y ahí es donde están los grandes errores. Hay que buscar dirección espiritual. Nosotros, los ministros ordenados, tenemos nuestro director espiritual y cuando tenemos dudas ya vamos a ellos y nos sentamos y dialogamos. Y esta dirección espiritual es vital porque es ahí donde nos mantenemos en comunión con la iglesia. Mira el párrafo, tenemos que ir al vuelo de pájaro, el párrafo 4, volvemos al número 2 del 4, me gustaría que lo leyeras. Que cada uno de nosotros también de ustedes, ¿verdad? No, pero vamos a incluirnos. A nosotros también, vosotros. Que cada uno de vosotros, dice, pero vamos a incluirnos nosotros. También. Que cada uno de nosotros también a mí me encanta esto, se convierta en coro a fin de que en la armonía de nuestra concordancia tome el tono de Dios en la unidad. Ahí está. Primero que nada nos da una clave. Que nos convirtamos en coro de Dios. Un coro canta todos al unísono. Al unísono. Y la misma canción. Y si hay alguien que no afina dentro del coro, bueno, pues entonces tenemos que llamarlo. Y si no funciona dentro del coro, pues lo ponemos en otro ministerio. Porque ya no funciona. O sea, yo tengo que reconocer, el diácono José Velázquez, no sirvo para el coro. Porque mi voz no va con la música, pero Dios me da otros dones. Yo tengo que buscar dónde ese don lo puedo poner en función. Entonces dice la clave, primero mantenerme en ese coro y segundo en armonía. ¿Qué es la armonía? Que no me puedo salir de esa canción. Ese tono, tengo que estar ahí. Y termina diciendo, que es la base, tomen el tono de Dios en la unidad. El Papa dice unicidad y Padre Jorge dice unicidad. En esa unicidad de Dios, el que no esté en esa unicidad no pertenece a la iglesia de Dios. Wow, es fuerte lo que es fuerte, pero es una realidad. Pero es la realidad. Yo estoy hablando de la carta de Ignacio de Antioquía. Fíjate que este fin de semana celebramos Pentecostés, celebramos, como muy bien muchas veces decimos, el nacimiento de nuestra iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu entonces nos envía los 7 dones del Espíritu. Cada uno va a tener su don, todos tenemos nuestros dones. Y eso es lo lindo de nuestra iglesia, que aún dentro de la diversidad de los dones que tiene la iglesia, cada uno lo pone al servicio de la iglesia y somos uno. Porque según tenemos nuestros diáconos, pero también tenemos laicos que también hacen su función y su trabajo. Está el ministerio del coro. Claro. Ahora que el Papa acaba de nombrar ministerial la función del catequista, ¿verdad? Nosotros subimos a esa, ¿verdad? Es el ministerio de la catequesis, ¿verdad? Se necesitan catequistas dentro de la iglesia, se necesitan ministros de la Eucaristía dentro de la iglesia. O sea, no todos pueden hacer todas las funciones porque la realidad es que Dios los ha llamado para una función en particular. Y esa función en particular, cuando la ponemos entonces al servicio de la iglesia, hacemos una sola iglesia, una unidad, que es lo que nos está exhortando el San Ignacio. Todos ministerios, todas las pastorales, pero todos unidos en el mismo coro. Siguiendo al pastor. En armonía y con el pastor, el obispo, que es cabeza de la iglesia. Que tenemos que también entender, José, que muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero nosotros no podemos hacerlo todo así porque nos da la gana y queremos, ¿verdad? Simplemente usted va y consulta con el Padre Jorge. Mira, Padre Jorge, tengo esta idea, ¿qué tú crees, qué tú piensas? ¿Verdad? ¿Se puede o no se puede? Claro. Entonces también tenemos que entender cuando el Padre ve y nos dice, sí, Marisa, se puede hacer. No, Marisa, no se puede hacer ahora, pero vamos a ver si más adelante lo podemos. Mira, pues está bien, porque acuérdense que ellos están dirigidos
¿verdad? Representantes de Cristo, y tenemos que escuchar. Entonces también tenemos que entender que no es el momento mío, sino que es el momento de Dios, ¿verdad? Y es interesante lo que tú traes, porque la unicidad nos lleva a que cuando yo tengo una duda voy donde el presbítero no me puede contestar, vamos al episcopo, el episcopo no me puede contestar y vamos a Roma. Bueno. Y Roma nos dice entonces en unicidad, porque la Iglesia Católica Universal en el mundo entero, usted que nos está viendo, hermano, en el mundo entero, este domingo vamos a estar cerrando la celebración de Pentecostés. Y esa celebración vamos a estar leyendo las mismas lecturas en el mundo entero y vamos a estar predicando en el mundo entero sobre esa vigilia, ese día de Pentecostés, que es el parto de la iglesia. Mira cómo lo decide mi amigo Valentín de España. Él dice que es que la iglesia hoy nace del útero. Hoy nuevamente está en la matriz y es el nacimiento espiritual de la iglesia. Bueno, porque los apóstoles estaban reunidos, todos unidos en el cenáculo en Jerusalén, en espera de lo que el mismo Cristo le había mencionado. Esperen en Jerusalén hasta que yo les envíe el Espíritu. Una vez enviado el Espíritu, la iglesia se abre, la iglesia crece, la iglesia empieza a caminar. Y qué bueno que también San Ignacio de Antioquía es parte de esta iglesia, de parte de la patrística de nuestra iglesia, que hace crecer hasta hoy, siglo XXI. Ahora se pone complicado. Dale. Ya la cosa se pone complicada. Vamos. Párrafo 6 de la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios dice: y mientras más vea uno al obispo guardar silencio, más se le debe reverenciar, pues a que el Señor de la casa envía a ministrar a su casa, debemos recibirlo como aquel mismo que lo ha enviado. Y brincamos a la última oración de ese párrafo. Dice: ustedes no escuchen a persona alguna, ¿lo viste? Que les hable de otra cosa que no sea de Jesucristo, la verdad. O sea, que Monseñor Eusebio viene mañana y va a estar en la capilla de Hawaiano bendiciendo, ¿verdad?, el nuevo altar. Por lo tanto, tenemos que recibirlo por quien lo envía, que es Cristo. Cristo es quien lo envía a nuestra comunidad. Entonces, nosotros como comunidad debemos sentirnos felices, debemos sentirnos contentos de tener al representante de Cristo en nuestra parroquia bendiciendo el altar de esta comunidad de Hawaiano. Que sabemos que por la pandemia, ¿verdad?, pues no podemos estar todos, pero sí desde donde tú estés, en el lugar donde te encuentres, desde tu casa, desde la celebración de la comunidad, únete en oración con nuestros hermanos de Hawaianos y alegrémonos con ellos, porque van a tener un nuevo altar y nuestro pastor va a estar con nosotros bendiciendo este lugar. Párrafo 8, primera oración: que nadie los engañe. Como por otra parte, no se dejen engañar, siendo enteramente de Dios. Y para eso, José, o sea, ya nos estaba advirtiendo que alguien iba a tratar de ¿qué? De engañarnos. Y que engaña viene del maligno. Viene del mal. Y que para eso tenemos que mantenernos en oración. Eso es difícil. Hay que mantenerse en oración, mi gente, para poder entonces descubrir. Y tenemos el don de la ciencia, el don del entendimiento que nos da el Espíritu. El Espíritu hoy en esta fiesta de que el Espíritu no nos da, ¿verdad? Que lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Y lo mantenemos en para poder entonces nosotros poder reconocer, discernir de dónde viene esta voz que no la estoy entendiendo. Que si no es de mi pastor, pues, no me va a llevar a fuentes tranquilas. Bueno, pues entonces hay que discernir. Eso es muy importante. Y mira cómo sigue. Vamos al párrafo 9 porque el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Ay, Dios mío. Párrafo 9, que tiene mucha sustancia. Sí. Léelo, Marisa, el 9. 9. Yo he sabido que algunos venidos de allá han pasado por nosotros. O sea, que otras personas se integraron al grupo de estos primeros cristianos que se llamaban católicos y estaban trayendo ¿qué? Una corriente no correcta. Pero mira cómo le llaman. Portadores de mala doctrina, pero no le habéis permitido sembrarla entre ustedes. Lo que tú hablabas ahora. Tapéis vuestros oídos para no recibir lo que ellos siembran, ya que vosotros sois piedras del templo del Padre, preparados para la construcción de Dios Padre.
elevados hasta lo alto por la palanca de Jesucristo, ¿Qué es? que es la cruz. De la que muchos de nuestros hermanos dicen, pero ¿y por qué ustedes esa cruz? Que la cruz es el instrumento de muerte. Ignacio de Antioquía dijo, yo voy a la cruz, que es lo que viene ahora, Exacto. para morir en la cruz porque yo no soy digno, pero la cruz se convierte entonces en instrumento de salvación. Instrumento de muerte para los romanos, pero cuando el cristiano sube a ella lo convierte en instrumento de salvación. Nadie puede llegar a la vida eterna Así si mismo no es. pasa por la cruz. Así mismo es, José. Wow. El signo de salvación que nos da a nosotros los cristianos es la cruz. No podemos alejarnos de la cruz. Si nosotros vivimos una enfermedad, si nosotros vivimos una situación, si nosotros tenemos algo que nos agobia, es unirla al sufrimiento de Cristo en la cruz. Termina esa oración para que vean lo que dice. Termínala, termínala. Vamos a Para que seguir tú veas lo que aquí dice de la rapidito. cruz. Dice, Cógelo desde atrás donde dice por la palanca elevados hasta lo alto por la palanca de Jesucristo, ¿Qué es? que es la cruz, Y mira lo que dice ahora. sirviendo como soga, Del Espíritu Santo. sirviendo como soga al Espíritu Santo. O sea que es a través de la cruz donde yo puedo. Pero fíjate cómo es que San Ignacio de Antioquía Qué brutal. ata y hace presente la Santísima Trinidad, un solo Dios. Vuestra fe os tira hacia lo alto y la caridad es el camino que os eleva hacia usando Dios. la cruz como soga para llegar a esa llegar. experiencia de vida. Wow. Nos quedan 5 minutos. Les invito a que lean la carta. Vamos a mirar el párrafo 10. Y con este, Y yo con creo. esto yo No, creo perdóname, vámonos al 11. Al 11. El 10 se lo dejo para que lo lean en la casa. Bueno, pues vamos a leer rápidamente el 11 para ir ya cerrando. Y miren qué interesante cómo empieza este. Para que ustedes Se parece vean. mucho a lo que para- estamos viendo. Para que ustedes vean. Estos son los últimos tiempos. Estamos hablando, gente, del año 70, Ujú. después de Cristo. Y San Ignacio de Antioquía empieza diciendo, Ya estamos en los últimos tiempos. estos son los últimos tiempos. Han pasado 2021 años y estos son los últimos tiempos. Siguen siendo. ¿Ok? Siguen siendo los últimos tiempos. En adelante, avergoncémonos y temamos que la longanimidad de Dios no se torne en nuestra condenación. Lo que nos está diciendo aquí claramente es que mantengamos los ojos abiertos, como tú decías, porque este tiempo que se ha extendido como tiempo final, podemos caer en errores cuando escuchamos las voces que no son las correctas. Nos está advirtiendo que tengamos cuidado. O bien temamos la ira venidera, o bien amemos la gracia presente a lo uno o a lo otro. Solamente si somos encontrados en Cristo Jesús, entraremos en la vida verdadera. Solamente. Cuando me habla de la palabra solamente, la tengo 3 veces subrayada, indica que no todos No todos. vamos a estar disfrutando de esa vida eterna. Definitivamente. Desgraciadamente, la Iglesia Católica está para que todos podamos entrar, pero va a depender de ti y de mí. Ya la Iglesia está haciendo su trabajo. Por eso es que estos tiempos todavía, ¿verdad?, son privilegiados para nosotros y estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de hacer reflexión de nuestra vida, estamos a tiempo de ver dónde estamos parados, estamos a tiempo, señores, de poder mirar, a tener esa mirada hacia Dios nuevamente, de acercarnos a nuestros presbíteros, buscar dirección espiritual. Aproveche, gente, saque su cita. ¿Sabes lo que quiere decir presbítero? Anciano. ¿Qué quiere decir anciano? Sabiduría. Sabiduría. Si está la sabiduría y vamos a buscarla y vamos a aprovecharla, pero la tenemos y nos pasa por el lado y no la hacemos. Preferimos hablar con Juan del pueblo de la calle, que se entere el pueblo entero de la situación. Y nadie le va a Y ayudar. nadie le va a ayudar. Lo que van a hacer es que van a criticar. Gente, vamos a poner las cosas. El número claras. 2 de este párrafo, Marisa, se nos va a acabar el tiempo. Sí, y sí. no quiero. Mira lo que dice el número 2. Fuera de él, que nada tenga valor para nosotros. O sea, fuera de Dios no hay nada, sino aquel por quien yo llevo mis cadenas, perlas espirituales. Quisiera resucitar con ellas, gracias a nuestra oración, de la que quisiera ser siempre partícipe para ser hallado en la herencia de los cristianos de fe. O sea que no
todos heredarán la herencia. Pero estamos a tiempo. Pero estamos a tiempo de que tú y yo Todavía estemos ¿qué? Incluidos. Todavía hay tiempo, si el Señor nos ha permitido vivir, y más aún vamos a reflexionar en medio de esta pandemia, que lo vemos todo negativo, pero cuando vamos en profundidad, ha sido un tiempo de un alto, de un detente, de un reencuentro con Cristo, de un reafirmar la fe, de poder decir, Señor, aquí estoy. Pues entonces tenemos esperanza, José. Claro. Tenemos esperanza. Siempre, hasta el último día. Definitivamente. Y mira, termino diciendo en el párrafo 20, el número 14. ¿Lo tienes? Vamos a buscarlo rapidito. Párrafo Léelo, 20, léelo, penúltimo párrafo. Léelo lo que yo lo busco. Hijo del hombre e hijo de Dios se reúnen para obedecer al obispo, al presbítero en unidad de mente, rompiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir y alimento para vivir en Jesucristo para siempre. ¡Wow! Nuestros ojos fijos en Jesús. Nuestros ojos fijos en la Eucaristía. No hay otra. La Eucaristía, presencia viva y real de Cristo. Nuestros ojos tienen que estar fijos en Él, en la Eucaristía, alimentarnos de Él, porque esa va a ser nuestra única esperanza en estos últimos tiempos, como decía San Antioquía en el año 70, y que hoy todavía resuena, decir, en los últimos tiempos, nuestra esperanza, nuestros ojos fijos en la Eucaristía, Jesucristo. Bien, para la semana que viene estaremos tocando la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos. Luego estoy haciendo todo lo posible por seguir el orden. Regresaremos al segundo papa después de Pedro, que fue San Lino. Después de Lino vino Anacleto y luego vino Clemente I en la iglesia de Roma. Así que vamos a tratar de buscarle esa conexión desde Pedro, y vamos a brincar luego a algunos ya para el siglo IV, y yo me gustaría terminar en el siglo IV, ¿verdad? Con nuestro hermano San Agustín, hablándonos de lo que es la iglesia, doctor de la iglesia. Nos habla entonces de lo que es la transubstanciación y la epíclesis y todas estas cosas. Definitivamente. Así que te invito para que compartas con nosotros estos papas. Aquí a la orden siempre estaremos por aquí. Cuando tú me necesites, tú sabes que bueno, estamos ya el aquí. compromiso está. Seguro. La semana que viene estaremos trabajando junto a Mario el tema de Pablo, de Ignacio de Antioquía a los romanos. A los romanos, muy bella la carta. Les exhorto a que la lean primero antes de que vengan al programa. José, me gustaría antes de terminar extenderle una felicitación especial a nuestro hermano diácono José, al diácono Mateo y otros hermanos diáconos que un día como hoy ellos se ordenaron como diáconos en Las Piedras, me acuerdo, una noche nuestro hermano Kenny, nuestro hermano diácono Kenny también. Y muchos de nuestros hermanos que también se ordenaron un día como hoy, así que nuestras felicitaciones a nuestros diáconos. Estamos de fiesta porque estamos celebrando Pentecostés. Y qué mejor que también celebrar su aniversario diaconal. El viernes celebró a María, Madre de la Iglesia. El sábado estaremos celebrando Santa Rita de Acacia. Y el domingo Pentecostés y el aniversario de, gracias a Dios, 11 hermanos que nos ordenamos para mayo 22, así que hace 12 años atrás. Te damos gracias, José, a ti, a Mateo y a los demás hermanos diáconos. Una bendición especial para que el Señor te siga bendiciendo en este caminar. Y gracias por decir que sí, gracias. Como María. Gracias. Que respondiste que sí al Señor, gracias, María. Gracias. Que respondiste que sí al Señor. Gracias por ustedes que siempre nos siguen y que nos acogen, y que sin ustedes no habría iglesia. Ustedes son esas ovejas que se mantienen en el redil y que nos ayudan a nosotros como pastores y copastores a seguir este proyecto de salvación, como yo le decía al Señor en mi oración de esta mañana, hasta que Él venga. Cuando Él venga, nosotros tenemos que entregarle una iglesia sana, limpia y pura, como Él nos las entregó a través de estos santos de la historia. Bueno, hermanos, nos vemos la semana que viene. No te lo pierdas, haz tu espacio para que puedas encontrar toda esta información. Carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y sus hogares, con ustedes permanezcan para siempre. Amén. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios.
mayor riqueza.